Hola amigos, estoy muy contento de poder anunciarte que recientemente acabo de terminar de relatar la vida y la obra de Kathryn Kuhlman. Es una serie en 3 partes, 3 vídeos que puedes encontrar aquí en la web, en el canal de YouTube. Se llama Los secretos de su ministerio y he decidido llamarlo Los secretos de su ministerio porque es un, vamos a llamarlo así, un documental sobre la vida de Kathryn Kuhlman, la mujer que creía en milagros, la mujer que amaba al Espíritu Santo. Pero nos centramos no solamente en su ministerio, cómo impactó muchas generaciones con su revelación del Espíritu Santo, cómo tener comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Pero también nos centramos en su vida, en distintas etapas de su vida, distintos momentos, procesos que ella fue viviendo, madurando, creciendo, errores que ella cometió. La verdad que sería muy interesante que puedas tomarte ahí. Cada vídeo tiene una duración aproximadamente de media hora. Sería interesante que 3 días de esta semana tomes tiempo para verlos. Abajo te dejaré un link en el que estará como una lista de reproducción los 3 vídeos sobre Kathryn Kuhlman. Será bueno que lo veas. Será bueno que pienses acerca de tu relación con el Espíritu Santo. Será bueno que pienses acerca de esas veces que nos hemos equivocado, que hemos pecado, que hemos arrinconado al Espíritu Santo. Porque eso es lo que ella hizo durante un momento de su vida. Pero luego se arrepintió, luego buscó perdón, luego Dios la restauró. Ella no se aferró a su error, sino que ella amaba al Espíritu Santo, amaba el ministerio que Dios le había regalado y decidió cambiar su vida. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Kathryn Kuhlman, solamente quería hacerte la sugerencia. Aquí estamos con las memorias de Charles Finney, ya estamos en el capítulo 8 y hoy hablaremos sobre el avivamiento que experimentó la ciudad de Antwerp. Antes de empezar con las memorias en este día, quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que aquí abajo del vídeo, cuando entras en YouTube, abajo puedes dejar un comentario. Y me gustaría saber de dónde miras este vídeo. Me gustaría saber si me miras desde, no sé, cuál es tu país, cuál es tu región. Y me gustaría saber cómo esto está bendiciendo tu vida. Hace poco recibí un reporte de personas de aquí de España que han estado mirando esto, que en sus iglesias Dios los está visitando y que las memorias de Charles Finney les sirve de forma personal como una guía personal sobre cosas como la santidad, como el arrepentimiento. Era un hombre radical. Habrá cosas en las que uno puede estar o no de acuerdo, pero es un hombre que Dios lo usó tal y como era, como un abogado, y llevar el evangelio a personas y a sitios donde no estaba siendo predicado el evangelio del reino. Y también Dios lo usó fuertemente con el tema de la esclavitud. Él luchó ardientemente en contra de la esclavitud en su vida. Muy bien. Debo ahora dar cuentas acerca de mis labores y sus resultados en Antwerp, una villa al norte de Evans Mills. Llegué al lugar por primera vez en abril y descubrí de que en el pueblo no se sostenían ningún tipo de servicios religiosos. Es decir, no había nada, ningún culto, ni nada. La tierra de este asentamiento pertenecía a un señor de apellido Parrish, un rico terrateniente que residía en Ogdensburg. Recordemos que Estados Unidos estaba siendo colonizado muchas veces por personas que escapaban de Europa, ya que eran perseguidos por su fe, por sus creencias, y otro tipo de personas iban buscando pues el establecerse en un nuevo lugar, lo que hoy en día conocemos por la búsqueda de la felicidad, el sueño americano, el querer escapar de un momento lúgubre que se vivía en Europa, un momento de oscurantismo.
donde Dios comenzaba a ser echado fuera de la sociedad y el humanismo estaba en pleno esplendor. Por eso es que hay comunidades, y hay sitios, hay ciudades en Estados Unidos que tienen nombres raros como este, Ogdensburg. A mí me suena eso alemán, algo germánico. Y es por esto. Es muy probable que esa comunidad fuera de gente, pues no sé, de Alemania o alguna comunidad germana que escapó de Europa. Procurando la población del territorio, este hombre, el señor Parrish, había construido una casa de reunión de ladrillo, pero la gente no estaba dispuesta a sostener adoración pública y la casa permanecía cerrada. La llave de la casa de reunión estaba en posesión del señor Copeland, el encargado del hotel de la villa. Supe muy pronto que había en el lugar una iglesia presbiteriana compuesta por unos pocos miembros. Sí había una iglesia. Hacía algunos años habían tratado de realizar reuniones durante el sábado. El anciano encargado de conducir el servicio vivía a unas 5 millas a las afueras de la villa, y para llegar a ella se veía obligado a pasar por un asentamiento de universalistas. Los universalistas habían impedido la realización de los servicios, haciéndole imposible al diácono Randall, este era el nombre del anciano, y le impedían los universalistas atravesar su villa para llegar a la reunión. Llegaron incluso a sacarle las ruedas a su carreta. Llevaron a tal extremo su resistencia que al final Randall desistió de realizar las reuniones. Fue así como se renunció por completo a todo servicio en la villa y en medio del pueblo en general. Descubrí que la señora Copeland, la encargada, era una mujer piadosa. Habían también otras 2 mujeres piadosas, la señora Howe, esposa de un comerciante, y una señora Randall, esposa de un médico de la villa. Aquí puede ser que haya algún error porque han puesto el mismo nombre Randall que el del pastor este que quería mantener servicios, y una señora Randall, no lo sé. Si mal no recuerdo, llegué a Antwerp un viernes. Llamé a estas mujeres pías y les pregunté si les gustaría tener una reunión. Respondieron que sí, pero que no sabían si era posible. La señora Howe acordó poner a la disposición la sala de su casa esa misma tarde para la reunión, si yo era capaz de hacer que alguien asistiera. Fui por los alrededores invitando a la gente y aseguré la asistencia, me parece de que unas 13 personas. Les prediqué y luego me dijeron que si podía conseguir el uso de la casa escuela de la villa, podría predicar en el sábado. Conseguí el consentimiento del encargado de la escuela y el día siguiente se hizo circular entre el pueblo la invitación de una reunión el domingo en la mañana en la casa escuela. Qué curioso que aquí usó la palabra domingo y no sábado, pero bueno. Al caminar por la villa escuché una gran cantidad de comentarios profanos. Me pareció otra palabra que hoy en día ha pasado de moda, una palabra que hoy en día no se usa. Profanos. Me pareció que nunca antes en ningún lugar que hubiera visitado había escuchado un lenguaje semejante. Parecía como si todos los hombres que jugaban en el pasto o que estaban en todos los negocios a los que entraba se estuvieran insultando, maldiciendo e injuriando los unos a los otros. Me sentía como si hubiera llegado al borde mismo del infierno. Recuerdo que tenía una suerte de sentimiento horrible mientras recorría la villa este sábado. La atmósfera misma me parecía ponzoñosa y una especie de terror se apoderó de mí. Me entregué a la oración el sábado e insistí en mi petición al Señor hasta que obtuve esta respuesta. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta conversación del Señor con el apóstol Pablo se dio un momento en su vida en el que él estaba en un lugar. Esto está en Hechos 18, 9 al 10, que si no me equivoco, esto pasó en Éfeso, donde
más de una vez apelearon al apóstol Pablo. Y él cuenta ahí en Corintios, puedes ver que él cuenta que él estuvo en peligro de muerte en muchísimas ocasiones. Y el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta respuesta alivió por completo mi temor. Descubrí, sin embargo, que la gente cristiana del lugar tenía mucho temor de que algo serio pudiera suceder si llegaban a establecerse nuevamente reuniones religiosas en el lugar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del miedo o del temor al hombre. No era un miedo o temor del Señor. Si esa gente estuviera movida por el temor al Señor, de seguro que estarían haciendo reuniones de oración, buscando su rostro, y no les importaría lo que les pudiera decir hombre alguno, pero ellos estaban atemorizados, y esa es una forma en la que el diablo o Satanás está comenzando a trabajar en la iglesia hoy en día. Debemos creer y debemos saber que como iglesia, bueno, el mundo entero, estamos en los últimos tiempos, y el diablo va a empezar a utilizar sus armas. Seguramente no serán cosas nuevas e innovadoras, pero él va a coger sus armas y las va a afilar lo máximo que pueda, y les va a utilizar con todas sus fuerzas contra los cristianos hijos de Dios. Y entre ellos se encuentra el temor al hombre, el temor a lo desconocido, el temor a equivocarme, el temor a meter la pata, el temor al que dirán, el temor a que me echen, el temor a que no cuenten conmigo. Uno debe buscar al Señor con rectitud y compasión, y uno debe hablar el Evangelio como el Señor lo revela en el corazón. Por eso es muy importante la comunión directa con el Espíritu Santo. Pasé el sábado prácticamente en oración, y luego recorrí la villa lo suficiente como para notar que el anuncio de la reunión del día siguiente había provocado considerable emoción. En la mañana del sábado me levanté y abandoné mi habitación en el hotel para poder estar a solas en algún lugar en el cual pudiera levantar mi voz y el corazón. Me interné en un bosque a cierta distancia de la villa. Allí continué en oración por un tiempo considerable. Me fui, pero sin embargo no me sentía aliviado. Y regresé nuevamente al bosque, mas la carga de mi mente aumentaba y no lograba tener alivio. Volví por una tercera ocasión, y allí llegó la respuesta. Me di cuenta entonces de que ya era tiempo para la reunión, e inmediatamente me dirigí a la casa escuela, la cual encontré llena a capacidad. Tenía en la mano mi pequeña Biblia de bolsillo, y de ella leí este pasaje: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, yo quiero hacer una pausa aquí. Hoy en día, para un cristiano, leer este pasaje es como decir: ah, sí, es verdad. Sí, Dios amó al mundo y envió a su Hijo único para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, es el primer pasaje que muchos nos hemos aprendido de memoria cuando hemos llegado a la iglesia. Pero entonces se convierte en algo, bueno, es Juan 3:16, sí. Y les hablamos, bueno, dice la Biblia, Juan 3:16, y le predicamos a la gente con este pasaje. Pero ¿saben qué? En la época de Charles Finney, y luego lo que a mí me choca es que posteriormente, si ustedes miran el vídeo de Kathryn Kuhlman, se darán cuenta que ella predicó lo mismo en esto, y para ellos era como una revelación. ¡Wow! Predicar la salvación a veces no ha sido algo corriente. Porque cuando no hay revelación, cuando el Espíritu Santo no está en las enseñanzas, simplemente comienzas a hablar palabras huecas y vacías, que pierden revelación y pierden poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero siempre y cuando es acompañada en el Espíritu de Dios. Si no, dice, es muerte. La letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? ¿Que la palabra de Dios es mala? No, a mí me encanta leer la Biblia, y me encanta leer también varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, esta me encanta, es la Nueva Traducción Viviente, me encanta esta versión. Tiene un lenguaje muy fresco, muy nuevo. Pero
había momentos en la historia en que predicar de salvación era como predicar algo, wow, totalmente nuevo. Lo mismo le pasó a John Wesley. John Wesley empezó a predicar la salvación, predicar el evangelio, lo más sencillo, ¿no? Y predicar arrepentimiento, predicar la salvación. Lo echaron de la iglesia por predicarle a la gente que se arrepientan. La iglesia no quería contar con John Wesley porque él predicaba el evangelio práctico, sencillo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día esto no pasa. Hoy en día pues nos hemos acostumbrado. La salvación, sí, bueno, es el primer paso, luego el bautismo, luego... Pero en ese tiempo hablar Juan 3:16 era algo innovador. Traer revelación de Dios sobre la salvación. No recuerdo mucho de lo que dije, pero sé que el punto sobre el cual mi mente elaboró de manera principal fue el trato que Dios recibe con respuesta a su amor. Este tema me afectó a mí mismo profundamente y derramé lágrimas y alma. Allí vi a varios de los hombres a los que les había escuchado hablar las palabras más profanas el día anterior. Les señalé y les dije lo que habían dicho, cómo habían invocado a Dios para maldecirse los unos a los otros. Realmente dejé en libertad mi corazón ante ellos y mis lágrimas fluían copiosamente. Les dije, aullaban blasfemias en la calle como si fueran perros del infierno. ¡Buah! Los llamó perros del infierno. Los llamó perros del infierno y nosotros hoy en día le decimos a la gente, bueno, no les hablemos del infierno porque si se ofenden y se van. Y les dijo, perros del infierno. No les dijo que si se mueren se van al infierno. Le dijo, ustedes son perros del infierno. Y que sentía que había llegado al mismo borde del infierno. Todos sabían que lo que decía era cierto. Se avergonzaron ante mis palabras. No se sintieron ofendidos, sino que lloraron tanto como yo. Creo que quedaron muy pocos ojos sin lágrimas. He aquí la evidencia de que él no hablaba desde el punto de vista de uno que juzga. Tú que dices malas palabras, te irás al infierno y arderás en el caldero. Arderás en el caldero. La evidencia era que las personas fueron tocadas por el Espíritu de Dios. Y no era él como un juez, sino que él les mostraba su situación para que se arrepintieran, y él lloró con los que lloran. Él no se alegró de la situación de ellos. Lo que sí hace hoy en día un legalista, un juez, es alegrarse de la situación del otro. Le presenta el juicio de Dios, pero no lo lleva a arrepentirse. Porque Dios es amor, pero Dios también trae juicio. Pero después de un juicio de Dios, trae un proceso de arrepentimiento y de restauración. Y lo vemos alrededor de toda la Biblia. El pueblo de Israel pecaba, no se arrepentía, venían pruebas, venían desiertos, luego se arrepentían y luego Dios los volvía a restaurar otra vez. El señor Copeland, el encargado, se había rehusado a abrir la casa de reunión en la mañana, mas tan pronto concluía el servicio se puso de pie y dijo a la gente que podía abrir la casa en la tarde. La gente se esparció y llevó la noticia en todas las direcciones, se tendría que decir. Y en la tarde, la casa de reunión estuvo casi tan llena como en la mañana. Todos habían ido a la reunión y el Señor me liberó maravillosamente delante de ellos. Mi predicación les parecía algo nuevo. ¿Ven lo que les decía? Algo tan sencillo les parecía nuevo. De hecho, a mí mismo me parecía que podía derramar amor y granizo sobre ellos al mismo tiempo. En otras palabras, podía derramar sobre ellos granizo con amor. Porque es verdad, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús vino a mostrarle el pecado del hombre, pero Jesús no vino a condenar al hombre, vino a liberarlo de la ley del pecado y de la muerte. Ahora dice, Satanás ya fue juzgado. Era como si mi amor por Dios, en vista de la forma abusiva con la que le habían tratado ellos, afilaba mi mente con la agonía más intensa. Sentía el reprenderlos con todo mi corazón, pero con una compasión
que debía de resultarles inconfundible. Nunca supe que me hubieran acusado de haber sido muy severo, aunque creo que nunca he hablado con tanta severidad en mi vida. Con todo esto, el trabajo de ese día fue efectivo para traer convicción a la gran mayoría de la población. A partir de ese día señalé reuniones en todo lugar y en todo momento que estuviera en mis manos en aquel vecindario y en los alrededores, y la gente se aglomeraba para escuchar. La obra comenzó inmediatamente y avanzó con gran poder. Predicaba 3 veces para la iglesia de la villa en el Sabbat. Asistía a una reunión de oración en el intermedio y generalmente predicaba en alguna casa escuela del vecindario a las 5 p.m. En el tercer Sabbat, en el que prediqué, un hombre mayor se me acercó cuando me dirigía al púlpito. Me preguntó si podría predicar en una escuela, en una casa escuela de su barrio, pues nunca se habían ofrecido servicios en el lugar. Me dijo que el sitio estaba a unas 3 millas de distancia en cierta dirección y que deseaba que fuera lo más pronto posible. Señalé el día siguiente, que era un lunes, a las 5 en punto de la tarde para la cita. Ese lunes era un día caluroso. Había dejado mi caballo en la villa, pensando caminar para que me fuera más sencillo llamar a la gente del vecindario a la casa escuela mientras me dirigía al lugar. O sea, él mismo, el que iba a predicar, llamaba a la gente: vénganse! ¡Vénganse que...! Sin embargo, antes de llegar, me sentí tremendamente exhausto por todo el duro trabajo del sábado. Me senté junto al camino sintiendo que ya no podía caminar. Me culpé por no haber llevado mi caballo. Quiero hacer un paréntesis, estoy haciendo muchos paréntesis. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar del pastor Cash Luna. Él tiene un libro que se llama En honor al Espíritu Santo. Otro hombre de Dios, usado por Dios para alimentar a los hambrientos, dar lugar a los niños que no tienen casa, los huérfanos, y también es un hombre muy usado por Dios, trayendo sanidad y enseñando acerca del Espíritu Santo. Un hombre muy criticado. Pues él enseña esto: el mayor enemigo de la unción es el cansancio, porque la unción de Dios reposa en el cuerpo. Dios unge tu cuerpo. Es verdad que Dios viene a sanar tu interior, a sanar tu corazón, a liberarte del pecado, a sanar tu cuerpo, pero la unción como tal, el aceite de la unción de Dios, como sustancia espiritual, sobrenatural, descansa sobre el cuerpo. Por eso debemos cuidar el cuerpo, alimentarnos bien, hacer deporte. A mí reconozco que es algo que no me apasiona demasiado, el deporte, pero cuidar el cuerpo, descansar, y eso fue lo que le pasó. Él estaba exhausto, estaba en un tremendo mover de Dios, con gran poder extendiendo el evangelio en ese pueblo, pero también debía descansar. Dice: cuando llegué a la hora señalada, encontré la casa escuela llena y solo pude encontrar lugar para estar de pie junto a la puerta, que permaneció abierta. Leí un himno, y digo leí porque jamás habían escuchado música de iglesia en ese lugar. Wow, nunca habían escuchado música religiosa, por así decirlo. A pesar de esto, ellos pretendían cantar, mas su canto resultaba en lo siguiente: cada uno berreaba a su manera. Es que lo dice así: cada uno berreaba a su manera. Mis oídos se habían cultivado al haber enseñado música sacra, y el horrible sonido disordante que producían me mortificaba a tal punto que mi primera idea fue irme del lugar. Bueno, finalmente me tapé los oídos con las 2 manos y con toda la cabeza, con toda la fuerza de mis brazos. Ni con esto dejaron de gritar, pues puse mi cabeza sobre mis rodillas, con mis manos en los oídos, y movía la cabeza tratando de deshacerme de los terribles sonidos discordantes, que parecían enloquecerme. Así quedé hasta que terminaron su interpretación.
Luego me arrodillé casi en un estado de desesperación y comencé a orar. El Señor abrió las ventanas de los cielos y se derramó el espíritu de oración y entregué todo mi corazón en oración. Dice, mejor oremos y no cantemos. No había pensado en el texto sobre el cual iba a predicar, sino que esperé a ver la congregación como era mi costumbre en aquellos días. Tan pronto terminé de orar, me puse de pie y dije, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¡Ostras! Bueno, yo no sé en tu país qué significa ostras, pero aquí ostras es como decir, ¡buah! ¡Qué fuerte! O tengo un amigo que dice, ¡a la gran! Dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Les dije que no recordaba dónde se encontraba el pasaje, pero les indiqué aproximadamente dónde podían encontrarlo y continué con la explicación. Les dije que había un hombre llamado Abraham, está hablando de Génesis. ¿Y quién era? También que había otro llamado Lot. Les hablé de él, de la relación que había entre ellos, y se habían separado por las disputas que se habían estado presentando entre sus respectivos pastores, y que Abraham había tomado en posesión la tierra de la colina y que Lot había preferido el valle de Sodoma. Recordemos que Lot prefirió irse al valle de Sodoma porque se veía una tierra que daría mucho fruto, mientras que Abraham le dejó prácticamente un desierto. Le hablé de lo terriblemente perversa que se había convertido Sodoma y que las abominables prácticas en las que había caído. Que el Señor había decidido destruir Sodoma y que visitó a Abraham, su siervo, para informarle lo que estaba por hacer. Me viene a la mente el pasaje que dice que Dios no hace nada sin avisarlo a sus siervos los profetas. Dice la Biblia que sin visión el pueblo se desenfrena, se destruye, se colapsa, y que dice que si quieres prosperar debes creerle a los profetas. Hoy en día yo sé que lo que está pasando en el cuerpo de Cristo es que Dios está restaurando los 5 ministerios. Como Dios está restaurando, al mismo tiempo el diablo lo está copiando. Entonces hay muchos profetas genuinos de Dios y hay otros que se dicen profetas sin serlo. Entonces debemos tener discernimiento, pero debemos creerle a los profetas si queremos prosperar, si queremos tener visión. Es muy necesaria la unción del profeta. La unción del profeta trae libertad, trae sanidad, pero la unción del profeta trae dirección, trae visión. Mientras que la unción del apóstol te habilita para construir esa visión que trae el profeta. El profeta es aquel que trae los diseños del cielo en la tierra. El apóstol es aquel que es capaz de coger esos diseños y desarrollarlos. Obviamente no trabajan solos. Bueno, vamos a continuar. Abraham había orado a Dios para que perdonara a la ciudad si era posible encontrar en ella cierto número de justos, y que el Señor había prometido que la perdonaría por causa de esos justos. Que luego Abraham había procurado que Dios salvara la ciudad si encontraba un número menor de justos, y que Dios nuevamente había dicho que perdonaría a Sodoma por causa de ellos. Les dije que Abraham había seguido reduciendo el número de los justos hasta que llegó a 10, y que Dios le había prometido que de encontrar 10 personas piadosas en el lugar, aún perdonaría la ciudad. Ahí cesó la intercesión de Abraham. El Señor le dejó. Mas se encontró que en la ciudad solo había un justo, y este era Lot, el sobrino de Abraham. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos
como que se burlaba. No le hicieron caso a Lot. Menos mal que Lot sí le hizo caso a Abraham y a los ángeles. Mientras relataba estos hechos, observé que la gente me miraba como molesta. Muchos de los hombres estaban en mangas de camisa y se miraban unos a otros y me miraban a mí si faltara poco para que se lanzaran sobre mí y me castigaran allí mismo. Que me castigaron, o sea, que le dieran una paliza. Veía sus rostros extraños e inexplicables y no podía entender qué había dicho que pudiera ofenderles. Él les estaba dando terrible palabra de corrección. Y dice, pues yo no sé lo que los estaba ofendiendo. De cualquier modo me parecía que su enojo iba en aumento a medida que continuaba con la narrativa. Tan pronto terminé la historia me volví a ellos y les dije que tenía entendido que nunca habían tenido reuniones religiosas en el lugar. Y que por lo tanto estaba en el derecho de tomar por sentado. Y que de hecho estaba obligado a tomar por sentado que eran personas impías. Insistí en eso con energía ascendente y con el corazón a punto de reventar para que les quedara claro. Les había hablado de esta forma, aplicándoles directamente el pasaje por cerca de unos 15 minutos, cuando de pronto una terrible solemnidad pareció caer sobre ellos, y un algo resplandeció sobre la congregación. O sea, vino un resplandor que él no sabía lo que era. Una especie de brillo. Como si hubiera una suerte de agitación en la atmósfera. La gente empezó a caer de sus sillas en todas las direcciones, clamando por misericordia. Si hubiese tenido una espada en cada mano, no les hubiera podido cortar de sus sillas con la rapidez con la que cayeron al piso. De hecho, casi toda la congregación estaba en sus rodillas y postrados en el suelo 2 minutos después de que ese primer shock cayó sobre ellos. Todos oraban por sus almas, al menos los que podían hablar. Por supuesto me vi obligado a dejar de predicar, pues ya no me estaban prestando atención. Vi al anciano que me había invitado en medio de la casa, viendo la escena con el más grande de los asombros. Levanté mi voz casi al punto de gritar y le dije, ¿puede orar? O sea, el hombre se quedó, ¿y ahora qué hago? Y él le dijo, que te pongas a orar. Al instante se puso de sus rodillas y con voz estentórea. ¿Estentórea? Yo desconozco esa palabra. Pues sí que existe. Estentórea. En mi vida había escuchado eso. Significa que es muy fuerte y ruidoso o que retumba. Del latín stentoreus y del griego stentoreios, derivado de stentor, personaje de la Ilíada cuya voz era tan poderosa como la de 50 hombres juntos. Pues qué interesante. Al instante se puso de rodillas y con voz estentórea derramó su corazón ante Dios, pero para nada consiguió la atención de la gente. Luego hablé tan alto como pude, tratando de hacer que prestaran oídos. Les dije, aún no están en el infierno, déjenme conducirles a Cristo. Por breves momentos traté de presentarles el evangelio, pero casi nadie ponía atención. Mi corazón estaba tan lleno de gozo ante la escena. Casi no podía contenerme. A poca distancia de donde me encontraba había una chimenea. Recuerdo muy bien que mi gozo era tan grande que no podía evitar reírme de la forma más espasmódica. Me arrodillé y metí la cabeza en la chimenea y me puse mi pañuelo sobre la cabeza para que no me vieran reír, pues sabía que no podrían entender que ese gozo santo era incontenible. Fue con mucha dificultad que logré contenerme de gritar y de darle gloria a Dios. Tan pronto como logré controlar suficientemente mis sentimientos, me volví a un joven que estaba cerca de mí y que oraba por su alma. Puse mi mano sobre su hombro
para llamar su atención y le prediqué al oído acerca de Jesús. Tan pronto logré que pusiera su atención en la cruz de Cristo. Creyó, se quedó tranquilo por 1 minuto o 2 y luego empezó a orar por los otros. Luego me volteé hacia otra persona e hice lo mismo que había hecho con aquel joven, obteniendo el mismo resultado, y así seguí con otro y con otro. Proseguí de esta manera hasta que vi que había llegado a la hora en que debía partir para cumplir un compromiso en la villa. Así se los dije. Le pedí al anciano que me había invitado que se quedara en el lugar, que se hiciera cargo de la reunión mientras cumplía mi compromiso, y eso hizo. Sin embargo, había demasiado interés y demasiadas almas heridas como para despedir la reunión, por lo que esta continuó toda la noche. En la mañana todavía había quienes no podían marcharse y fueron llevados a una casa privada en el vecindario para que la escuela pudiera funcionar. En la tarde me mandaron a buscar para que fuera al lugar, pues aún no podían darle término a la reunión. Cuando estuve ahí por segunda ocasión, recibí la explicación del porqué de ese enojo manifiesto en la congregación mientras daba la introducción de mi primer sermón. Supe que el lugar se llamaba Sodoma, cosa que ignoraba totalmente, y que solo había un hombre piadoso en el lugar a quien llamaban Lot. Este hombre era el anciano que me había invitado. La gente había supuesto que escogí mi tema y que les prediqué de esta forma porque ellos eran tan perversos como Sodoma. Esta fue una asombrosa coincidencia, pero en lo que a mí respecta totalmente accidental. No he estado por años en ese lugar. Pocos años después de que empecé a trabajar en Syracuse, en el estado de Nueva York, 2 caballeros llegaron a buscarme un día. Uno de ellos era un hombre de edad avanzada y el otro bordeaba los 47 años de edad. El hombre más joven me presentó a su acompañante como el diácono White, un diácono de su iglesia, y me dijo que este me había citado para darme $100 para el colegio de Oberlin. $100 que hoy en día no parecen nada. $100 antes era mucho más dinero que ahora. El anciano, en cambio, me presentó al hombre más joven diciendo: "Este es mi ministro, el reverendo Cross, quien se convirtió bajo su ministerio". Acerca de esto, el hermano Cross me preguntó si recordaba haber predicado en cierta época en Antwerp, en tal parte del pueblo, y en una casa escuela por la tarde, cuando tal escena describiendo lo ocurrido había tenido lugar. "Lo recuerdo muy bien", le respondí. "Jamás podría olvidarlo". "Bien, pues si yo era tan solo un joven cuando me convertí en esa reunión", dijo el hermano Cross, quien por muchos años ha tenido gran éxito como ministro. También varios de sus hijos han obtenido su educación en nuestro colegio en Oberlin. Supe que aunque el avivamiento llegó a ese lugar tan súbitamente, fue de tal poder que los convertidos quedaron firmemente cimentados y que la obra fue permanente y fue genuina. Nunca supe que ninguna reacción desastrosa haya tenido lugar. Dije antes que los universalistas le habían impedido al diácono Randall sostener reuniones religiosas en Antwerp en el sábado y que le habían sacado las ruedas de la carreta. Cuando el avivamiento alcanzó su máxima fuerza, el diácono Randall quiso que fuera a predicar a ese vecindario. Señalé una predicación en el lugar en la tarde de cierto día en su casa escuela. Cuando llegué a la cita, encontré que el lugar estaba lleno y al diácono sentado cerca de la ventana junto a un estante que sostenía una Biblia y un himnario. Tomé asiento junto a él. Luego me puse de pie y leí un himno. Ellos cantaron en alguna manera, o más bien berrearon. Luego me entregué a la oración y tuve amplio acceso al trono de la gracia. Me levanté y tomé el siguiente texto. "Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?". Madre mía, sí que era duro, cuando lo leí. Cuando abría la boca esa, vi que el diácono Randall lucía muy inquieto y pronto se puso de pie y caminó a la puerta. Hacía calor
Como había algunos muchachos en la puerta, supuse que el diácono había ido ahí para meterlos dentro, mantenerlos quietos. Sin embargo, supe luego que esto lo había hecho por temor. Randall había pensado que si la gente del lugar me caía encima, debía estar en donde pudiera escapar. Por el texto que usé, había concluido que les iba a hablar sin adornos, y por la oposición que la gente del pueblo le había mostrado en el pasado, quería asegurarse de estar lejos de su alcance. Yo continué derramando mis pensamientos con toda mi fuerza, y creo que antes de terminar hubo un vuelco absoluto de los fundamentos mismos del universalismo. Entonces ocurrió una escena casi idéntica a la que se presentó en el lugar en donde hablé de Sodoma. El avivamiento penetró en todas las esquinas del pueblo e incluso algunos de los pueblos vecinos compartieron la bendición. El avivamiento fue precioso en ese lugar. Cuando llegamos a recibir a los convertidos, después de que ya un gran número de ellos fue examinado y se aproximaba el día de su admisión, supe que muchos de ellos habían sido criados en familias bautistas. Su admisión se refiere a cuando hacen un curso y dan los primeros pasos en la fe, y antes los admitían, ahora después del curso pues ya eres parte de la iglesia. Los bautistas, les pregunté si deseaban recibir el bautismo por inmersión. Ellos respondieron que les daba igual, pero que sus padres preferían que fuera por inmersión. Claro, porque antes algunas denominaciones no predicaban el bautismo en el que te sumergen en el agua completamente, sino que era por aspersión, les tiraban el agua encima. Les dije que no tenía ninguna oposición al respecto, si ellos creían que eso les agradaría más a ellos y a sus amigos. De acuerdo con esto, cuando llegó el sábado, anuncié que realizaríamos los bautismos por inmersión durante el intermedio. Bajamos a un arroyo que corría por el lugar y allí bauticé por inmersión creo que a una docena o más. Sin embargo, pese a todos mis esfuerzos, no pude garantizar mucha solemnidad. Observé que los inconversos que se encontraban en las orillas se reían y que sus risas se hacían aún más mayores cuando sumergía a las mujeres. Cuando llegó la hora de los servicios de la tarde, fuimos a la casa de reunión y ahí bauticé a un gran número de personas tomando agua en mi mano y aplicándola en sus frentes. La administración de la ordenanza, eso es aspersión. La administración de la ordenanza en ese lugar se mostró tan propia de Dios y tan bendita por Él que dio mayor testimonio de que este modo de bautismo le era aceptable que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Durante la aplicación de esta ordenanza en la casa de reunión, la gente guardó gran solemnidad y muchos lloraban. Parecía ser una observación común que produjo gran impacto en casi todos, que Dios había puesto su sello sobre esa forma de bautismo. El contraste fue tan grande entre esa escena y la sucedida en el río como para crear una impresión decisoria. Un gran número de convertidos tenían amigos metodistas. Supe el sábado que algunos de los metodistas les habían estado diciendo a los convertidos que el señor Finney es presbiteriano. Él cree en la doctrina de la elección y de la predestinación, mas no va a predicar de eso aquí. Que no se atreva a predicarlo, pues si lo hace, ciertamente los convertidos no se afiliarán a su iglesia. Estos comentarios hicieron que me determinara a predicar acerca de la doctrina de la elección en la mañana del sábado antes de que los convertidos se reunieran a la iglesia. Tomé mi texto y continué para mostrar, primero, lo que la doctrina de la elección no es, segundo, lo que sí es, tercero, que esta es una doctrina bíblica, cuarto, que es una doctrina que está de acuerdo a la razón, quinto, que el negarla sería negar los atributos mismos de Dios, sexto, que no representa un obstáculo en el camino a la salvación de los no elegidos, séptimo, que todos los hombres podrían ser salvos si ellos quisieran, y finalmente que esta representaba la única esperanza de cualquiera que llegara a ser salvo. Luego continué con algunas observaciones. El Señor hizo esta doctrina tan clara a mi mente y a la gente
que creo que incluso los mismos metodistas quedaron convencidos. Nunca escuché una palabra en contra de lo dicho o un comentario de insatisfacción con el argumento. Mientras predicaba, observé a una hermana metodista llorar, sentada cerca de las escaleras del púlpito. Con esta hermana había llegado a establecer una amistad y la estimaba como una excelente cristiana, y temí haber herido sus sentimientos. Después de despedir la reunión, ella continuó en su silla llorando. Me acerqué y le dije: hermana, espero no haber herido sus sentimientos. No, dijo ella, usted no ha herido mis sentimientos, señor Finney, sino que he cometido un pecado. Tan solo anoche mi esposo, quien es un hombre impenitente, estaba discutiendo conmigo este mismo asunto, sosteniendo lo mejor que podía esta doctrina de la elección. Yo le resistí y le dije que no era cierta, mas hoy usted me ha convencido de que es la verdad. Y he aquí, en el lugar de darle a mi esposo cualquiera y he aquí que en lugar de darle a mi esposo o a cualquiera una excusa, se ha convertido en mi única esperanza de que él o cualquier otra persona llegue a salvarse. Reconoció que quizás estaba equivocada. No escuché más comentarios acerca. Si ustedes quieren saber más de la teología de Charles Finney, les invito a que se suscriban al canal, porque próximamente, después de la lectura de sus memorias, voy a proceder al estudio de la teología de Charles Finney, que hay bastantes estudios sobre eso. No escuché más comentarios acerca de que los convertidos no quisieran adherirse a una iglesia que cree en la doctrina de la elección. En este lugar hubo muchos casos interesantes de conversión. Hubo incluso 2 asombrosos casos. En la tarde de un sábado observé a varias mujeres sentadas en una banca junto a una dama vestida de negro que lucía una evidente y gran angustia mental. Las mujeres la estaban como sosteniendo delicadamente para prevenir que saliera de la reunión. A medida que ingresaba al lugar, una de las damas se me acercó y me dijo que la señora de negro sufría de demencia, que había sido metodista, que estaba convencida de que había caído de la gracia. Este pensamiento la había llevado primero a la desesperación, posteriormente a la locura. Su marido era un hombre intemperante, que vivía a varias millas de distancia de la vía, y él fue quien la trajo a la reunión, y una vez que la trajo se marchó al hotel. Le dije unas cuantas palabras a la mujer, pero ella respondió que debía irse, que no podía escuchar ni predicación ni cantos, pues el infierno era su porción y no podía resistir nada que la hiciera pensar en el cielo. En privado les advertí a las damas que la mantuvieran en su asiento, si era posible, sin interrumpir la reunión. Luego subí al púlpito, leí un himno. Tan pronto la congregación empezó a cantar, la mujer empezó a forcejear con fuerza, tratando de salir del lugar, pero las damas le impidieron el paso, y aunque con gentileza persistieron en evitar su escape. Después de poco tiempo se quedó quieta, mas parecía evitar escuchar y prestar atención alguna a los cantos. Oré. Por un momento la escuché forcejear para salir, pero cuando terminé la oración ya estaba en silencio. La congregación tranquila. El Señor me dio un gran espíritu de oración y un texto. Hasta entonces no tenía un texto definido en mi mente. Tomé mi texto de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi intención era animar a la gente, en nosotros y en ella, y en nosotros para con ella. Cuando empecé a predicar, la mujer hizo grandes esfuerzos para salir, mas las damas la resistieron con gentileza y finalmente se quedó quieta, pero con la cabeza abajo y aparentemente determinada a no prestar atención a mis palabras. Sin embargo, a medida que continuaba con la prédica, gradualmente empezó a levantar la cabeza y a mirarme al rostro con intenso fervor. Mientras continuaba urgiendo a la gente que tuviera confianza en su fe, para avanzar y comprometerse con confianza absoluta en Dios, por medio del sacrificio expiatorio
de nuestro gran sumo sacerdote, súbitamente la mujer sorprendió a la congregación lanzando un alarido. Luego prácticamente se lanzó de su asiento y mantuvo con la cabeza baja. Podía ver cómo estaba estremeciéndose grandemente. Las damas que estaban en la banca con ella la tenían levemente agarrada, al tiempo que la observaban con un interés manifiesto de oración y compasión. A medida que continuaba mi sermón, ella empezó a nuevamente mirar y pronto se sentó derecha y dejó ver su rostro maravillosamente transformado, evidenciando un gozo triunfante y paz. Había un halo en su rostro que rara vez he visto en un rostro humano. Su gozo era tal que casi no podía contenerlo, y cuando terminó la reunión, le hizo saber a todo el mundo que ahora era libre. Glorificó a Dios, se regocijó con magnífico triunfo. Casi 2 años después de haberla conocido, la encontré nuevamente, aún llena de gozo y de victoria. Había sido transformada, había sido liberada. Otro caso de recuperación de locura fue el de una dama en el pueblo que había caído en desesperación y en demencia. No estuve presente cuando fue restaurada, pero se me dijo que fue una sanidad casi o del todo instantánea por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Claro, porque nosotros en el mundo espiritual somos como un vaso. Y el vaso, si no está el Espíritu Santo, está lleno de otras sustancias. El Espíritu Santo es como agua en el mundo espiritual, para hacernos una idea. Y el vaso pues está lleno de otras cosas, digámoslo café, negro. El bautismo en el Espíritu Santo significa que alguien coge agua y comienza a tirar esa agua dentro del vaso. Literalmente el bautismo es cuando el vaso comienza a llenarse hasta el tope y comienza a rebosar, se moja todo el vaso. ¿Qué empieza a suceder? Que el líquido negro del café que había antes comienza a salir, y mientras va tirando más agua, ya el vaso comienza a purificarse por dentro y el café desaparece y solamente queda el agua. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. A veces tu vaso está lleno de depresión, de enfermedad, de pecado, y cuando llega el bautismo en el Espíritu Santo, que comienza a llenar de tal manera que todo lo demás tiene que abandonar, tiene que irse. Por eso es importante para un cristiano la llenura constante del Espíritu Santo, que eso es lo que significa bautismo. El bautismo no es un hecho concreto. Yo fui una vez bautizado. No, tú tienes que ser lleno cada día, constantemente lleno del Espíritu Santo, porque eso es el bautismo. Es el estar sumergido por dentro y por fuera del Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que cuando llega al bautismo son sanados, son liberados, son transformados. Algunas veces se ha acusado a los avivamientos de la religión de producir locura en la gente. De hecho, la realidad es que los hombres están locos en cuanto a lo que respecta a la religión, y los avivamientos más bien los restauran. Durante este avivamiento escuchamos de una fuerte oposición al mismo Gouverneur, un pueblo que me parece está a 12 millas de distancia al norte. Escuchamos los impíos amenazaban con venir a atacarnos en masa y acabar con nuestras reuniones. Por supuesto, hicimos caso omiso de estas amenazas, y esto lo menciono solo porque en breve hablaré de un avivamiento en ese lugar. Habiendo recibido a los convertidos y después de haber trabajado en ese lugar y en Evans Mills hasta el otoño de ese año, les envié y encomendé a un joven llamado Deming, apellidado Deming, a quien establecieron como pastor. Entonces suspendí mis labores en Antwerp. Bueno, aquí concluye el capítulo 8. El capítulo 9 se llama Retorno a Evans Mills. O sea, se fue, estuvo en otro sitio y luego
regresó a Evans Mills. Bueno, hemos llegado al final del capítulo 8. Para nada es el final de las memorias de Charles Finney, nos queda bastante recorrido. Animarte a que continúes viendo esto, pedirte que por favor, si has llegado hasta el final y esto ha bendecido tu vida de alguna manera, por favor dejes un comentario abajo en el vídeo diciendo de dónde escribes y cómo esto ha bendecido tu vida. Oro, Señor, conforme a Hebreos, que dice que entremos confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que tú premias a la gente que te busca de todo corazón. Señor, nosotros desechamos el humanismo de nuestras mentes. No te buscamos, Señor, solamente por las bendiciones, buscamos tu rostro, Señor. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, que impactes nuestras almas, nuestros cuerpos, nuestro espíritu, Señor, con tu poder, con tu Espíritu Santo, que nos bautices, que hagas rebosar tu Espíritu Santo desde adentro hacia afuera, Señor. Señor, buscamos tu rostro, no solo buscamos tu mano, Señor. Señor, toda ayuda humana es inútil, pero contigo, Señor, con tu poder venceremos a nuestros enemigos. Levanta, Señor, en nosotros personas que busquen con desesperación tus cosas. Te amamos, Espíritu Santo, te damos la bienvenida en cada área de nuestras vidas y te pedimos que sigas trabajando en nosotros, en nombre de Jesús. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final, me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.